Como ya hemos indicado en alguna ocasión, el estudio que nosotros hacemos de eso que se llama el enneagrama, tiene que ver con los 9 apoyos del ego, o lo que aquí consideramos ego. Evidentemente habría que entender que hay muchos más egos de 9, ¿no? Pero bueno, el maestro Gurdjieff definió 9 aspectos del ego fundamentales que él representaba en lo que podríamos llamar un marco, un gráfico en el suelo, y a través de ese gráfico pues se danzaba, o sus alumnos danzaban buscando una vibración concreta en relación con los planetas, entendiendo que cada planeta pues definía o influía desde un punto de vista negativo, vamos a decir sombrío, que tendría que ver con el ego o lo carencial, y cada planeta también tiene una vibración positiva, que podríamos llamar cualidad. Por lo tanto, el maestro Gurdjieff definía en el enneagrama 9 puntos o 9 aspectos de nuestra psicología y de nuestra emoción, tanto podríamos llamar carente como podríamos llamar de recursos y de cualidad. Muchas personas que se acercan a estos estudios del enneagrama aquí pues vienen como un tanto confundidos. Bueno, el enneagrama se ha estudiado de muy diferentes maneras, por muy diferentes maestros. Por lo tanto, es que yo he estudiado el enneagrama así, es que yo lo he estudiado asado, es que yo lo he estudiado con los números y caracteres. Nosotros, cuando terminemos este estudio, hablaremos del rasgo característico particular, sí. Pero a nosotros lo que nos importa, vuelvo a decir, en el estudio del enneagrama, es la relación que existe entre lo carencial, el ego, y nuestra salud, entendiendo que el enneagrama está aquí. Guarda relación con nuestras vísceras, con nuestros órganos, con nuestros sistemas de energía, y a mí me parece eso muy importante de definir, ¿vale? Porque nosotros aquí en este instituto tratamos la medicina taoísta, el estudio del campo vital, y ahí en ese taller intensivo pues nos damos cuenta de cómo cada órgano o cada víscera se afecta por una carencia o por una condición que vamos arrastrando muchas veces en la vida. Por lo tanto, yo les ruego a personas que escuchan estas conferencias que si han estudiado, entendido, comprendido el enneagrama desde otro punto de vista, simplemente que no se confundan o que no alteren su manera de entender, porque aquí es importante abrirse a lo que nosotros indicamos. Pues si tú estás cerrado, es que es mi manera de ver las cosas, es mi forma, es mi entendimiento, es mi... pues entonces difícilmente lo vas a contemplar de otras maneras, desde otras perspectivas. Tened en cuenta que la vida debe de ser contemplada desde muchas ópticas, y según desde la perspectiva donde nosotros apreciamos, así comprenderemos un aspecto de la vida. Las cosas no son tan encajonadas como a veces el criterio, ¿verdad?, nos lleva. Dicho esto, pues vamos a actualizar, o hemos actualizado a lo largo de la semana, lo que podríamos llamar ese primer aspecto del enneagrama, que decíamos que era el apego, o aquello que nos lleva a la codicia, nos lleva pues a la necesidad o a necesidades muchas veces artificiales que están compensando un aspecto de nuestro yo no desarrollado, no independiente, no solvente, capacidad de solventar, de resolver, de tener energía o fuerza interior, ¿verdad?, por mí mismo, no dependo. Por lo tanto, el apego nos lleva a la dependencia, ¿sí? A ver, ¿cómo lo habéis estudiado? ¿Cómo lo habéis entendido a lo largo de la semana? ¿Quién comienza? ¿Quién me indica? Manoli, por favor. Yo lo he vivido ya tengo menos ansiedad cuando me desapego de las cosas. Ya no me crea ese estado de ansiedad, de angustia, y vivo ya por mí misma. Lo que sí tengo es cómo se puede vivir con esta incertidumbre.
todavía cuando pienso en la incertidumbre, me crea todavía un poco de... Muy interesante lo que nos indica. Nos falta confianza y fe. Bien, nos falta confianza y fe. Confianza en ti misma, confianza en la vida. Fe en ti misma, fe en la vida. El que confía abre su energía en esperanza a la vida y por lo tanto todo lo tiene en su fe y en su esperanza. El que no confía vive en la incertidumbre, está incierto, incertidumbre, no certero, no claro. ¿Ve? Por lo tanto, la certeza, la confianza genera claridad mental. ¿Vale? Hemos de entender eso. Tú nos planteas algo muy interesante, tu capacidad de prescindir. Y nos dice, tú ahora vas ganando capacidad de prescindir. ¿Ejemplo concreto? Bueno, sí, he prescindido de mi casa, prescindí de mi matrimonio, prescindí de mi amigo, prescindí de mi hijo. Ajá. ¿Y cómo viviste de alguna manera esa capacidad de soltar aquello que no tenía que estar ahí? Muy mal. ¿Dolor? Mucho. ¿Molestia? Mucho. ¿Incertidumbre? Mucha angustia, mucha ansiedad, mucho... Sin embargo, nos estás diciendo que ya vas ganando una cierta capacidad de prescindir. Ya sé. Por lo tanto, la angustia disminuye. Sí, sí, totalmente. ¿En qué medida relacionas esa capacidad de prescindir con tu fuerza interior? No mentalmente, no como una idea, sino en la sensación de yo me siento más fuerte porque no dependo tanto, puedo soltar. Sí, soy por mí misma. Ya soy por mí misma. Y lo vas sintiendo. Lo voy sintiendo perfectamente. Más segura de mí misma y más capaz de solucionar Ajá. por mí misma. Esto es lo que nos interesa, la práctica, ¿no? Las propias sensaciones de un yo que se va realizando y se va sintiendo cómodo y bien ante la vida. ¿Alguien más, por favor? A ver, ¿quién? Por favor. Yo también he vivido ese tránsito a confiar más en mí y a prescindir de la opinión de otras personas que yo consideraba más experientes y más sabias y al final me di cuenta que no eran tan sabias, que mi criterio tenía más validez que esa persona. Entonces fue un proceso que me enseñó a confiar más en mí. Pregunta, ¿en qué medida la confianza en ti misma guarda relación con la confianza que puedes adoptar ante la vida? Pues me ha enseñado a ser más fuerte ante las situaciones difíciles, ¿no? Pero podemos entender que la confianza en nosotros mismos está relacionada con la confianza que podemos ir adoptando a la vida ante la vida. Es interesante, me parece la relación, ¿no? O sea, una persona que confía más en sí misma, luego tiene más capacidad de abrirse a la vida. Una persona que no confía tanto en sí misma, no confía en la vida, incertidumbre, ¿sí? Bien, entendamos la relación, me parece muy adecuado, ¿no? Comprender que esa confianza en ti, ¿verdad?, es fundamental para que tú te sientas fuerte y no dependas. Por otro lado, ¿en qué medida le prestabas un valor añadido a personas, ¿verdad?, que te quitaban de alguna manera tu propia confianza, ¿no? Porque si tú le prestas un valor añadido a otras personas, ese sabe, ese es más listo que yo, ese entiende más, pues depende del criterio ajeno y no pues puede atender a tu propia realidad como persona. Esto no quiere decir que no aprendamos de los demás, siempre estamos aprendiendo de los demás, pero mantengamos nuestra confianza y nuestro propio criterio, ¿no? Me parece interesante, ¿verdad?, lo que aporta. ¿Alguien nos indicaría algo en relación al trabajo de la semana? ¿El apego? Yo, por ejemplo, me crea cierta incertidumbre, no tanto la confianza en mí misma, sino lo que puedan hacer los demás. Me da como cierto miedo, ¿no? Sobre todo si se trata de personas que están por encima de ti en cuanto al trabajo. Vamos a definir el concepto. Estamos apegados a un rol, el rol de una persona, ¿verdad?, que supuestamente
tiene más autoridad, más rango, más capacidad que tú, ¿no? Y está apegada a ese rol, ¿no? Porque el rol de esa persona, ¿verdad? Pues disminuye de alguna manera tu rol. ¿Cómo nos educamos sociológicamente, verdad, a depender del rol de los demás? Hablo del rol, no de las propias capacidades. Una persona puede tener capacidad, bien, y no necesariamente estar en un puesto social o ser tu jefe o tal, pero tú dependes del rol, es el jefe, y por lo tanto yo me inhibo ante el jefe. Bueno, ¿en qué medida tú te puedes posicionar con criterio, con capacidad, con fuerza frente, pues bueno, a tu jefe o a una persona que desempeña un rol concreto? ¿Entiendes el gimnasio? Sí, hoy mismo lo he hecho. Ajá. Pero me da miedo la represalia. Entonces entramos en el miedo. Entramos en el miedo. ¿Qué vamos a ver el miedo? Hoy vamos a estudiar el miedo. Me ha pasado en otra ocasión. Claro, observamos que los egos están íntimamente relacionados los unos con los otros. El apego se relaciona con el miedo también, ¿vale? Pero bueno, ¿en qué medida? Afrontando la situación, sabiendo explicar las cosas, decir las cosas, posicionándose, siendo honesto, manteniendo una energía consciente, ¿verdad? Tú no tienes por qué tener en cuenta la represalia. Si la represalia está ahí en la mente por miedo, ya la estás evocando, provocando. Tú misma, con tu mente negativa, sombría, provocas la condición. ¿Sí es así? ¿Nosotros alimentamos con la mente negativa la condición? ¿En qué medida si hay fuerza interior y yo tomo partido, afronto, expreso abiertamente mi idea, mi criterio, no dependo de los demás, sea quien sea, yo estoy favoreciendo mi destino y mi propia relación con los demás? Ayudo también a los demás, puedo ayudar al jefe cuando me posiciono como empleado, puedo ayudarlo, obviamente desde una posición honesta y vamos a decir prudente, ¿no? Claro. Pero puedo ayudarlo a que él también cambie la relación conmigo. Obviamente, si yo me hago víctima y me someto, la relación se va a establecer desde esa condición verdugo-víctima. La víctima siempre crea al verdugo. Cuando uno se hace víctima es cuando uno está creando al verdugo. Cuando uno deja de ser víctima, ya no hay verdugo. Tú eres dueña de tu destino. Si lo sabes ver, te posicionas y no dependes de nadie. Eres por ti misma y serás consecuente y afrontas mirando a los ojos, ¿verdad?, una realidad. Es interesante mirar a los ojos de los demás la realidad de los demás. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad?, el miedo, la baja autoestima, ¿verdad?, o ese apego del que hablas te lleva a evitar la mirada. Eres subordinado, eres dependiente. El subordinado, el que es dependiente, evita la mirada, no afronta. ¿Bien? El problema es que, aunque te hayas posicionado y tú tienes experiencias de represalias negativas de otras ocasiones en casos similares. ¿De otras personas hablas? Pues, en puestos de trabajo en general. Bien, y que la balanza de la vida, yo creo que es una cuestión de energía, es una cuestión de capacidad, es una cuestión de saber transmitir las cosas, indicar las cosas. Cuando uno las emite con miedo, con incertidumbre, desde ese apego que dices, desde esa vacilación, evidentemente tú estás provocando represalias, pero porque no estás en tu sitio. Hay que saber decir las cosas, hay que saber llegar, hay que saber expresarse, hay que saber posicionarse. Y la prudencia es una cualidad fundamental en las relaciones humanas o con la vida. Pero por decir las cosas nadie va a establecer una represalia porque sea honesto, no. La cuestión es la energía que mueve de sometimiento, de miedo y de dependencia. Esa es la que crea la represalia. Porque a veces lo decimos con el amor propio herido, a veces lo expresamos con una cierta urgencia interior, violencia interior. ¿Sí? Y esa es la que crea el problema, la energía. Por lo tanto, ¿verdad?, en el ejercicio de honestidad y de autenticidad con los demás también está mi fortaleza interior. ¿Lo sé distinguir
¿O voy a estar siempre dependiendo y sometido de una realidad o de los demás? Esta es la pregunta que yo me debo de hacer para cultivar mi propia capacidad. Yo soy por mí mismo, no dependo de nadie ni de los demás, tengo un criterio propio. Bueno, definamos esto en nuestras relaciones humanas, ¿sí? Yo intento ser sincera conmigo misma y de siempre, o de hace tiempo, digo que las cosas siempre ocurren por algo. Y cuando no tienen que ser es porque no deben de ser, que algo mejor no está por llegar. Incluso a mi familia se lo digo igual. Si no sale algo, digo, no te preocupes. Es verdad que duele y que se tiene uno que enfrentar esa situación. Pero es verdad que las cosas si ocurren, siempre ocurren por algo. Siempre tenemos algo que aprender. Aquí nos aporta algo muy interesante respecto al apego, y es la capacidad de aceptación con lo que no tiene que estar ahí, ¿no? Si tú aceptas la vida o entiendes que la vida tiene un sentido, lo que nos aporta, lo que nos brinda, lo que nos da, y ya partes de esa idea o de esa comprensión interna, he dicho comprensión interna, no una idea peregrina o muy filosófica. Si va contigo la sensación de que la idea es tu amiga, tú cooperas ante el destino, y cooperar ante el destino significa no resistirse. Por lo tanto, a veces la vida nos va a plantear muchas oportunidades para prescindir, Y partamos de algo importante. ¿Cómo se va a dar lo nuevo si tú no eres capaz de prescindir de lo viejo? ¿Cómo se va a dar una reconversión, una resurrección, un cambio sustancial si tú no eres capaz de prescindir de lo viejo? Todos los grandes maestros nos han sugerido la importancia de prescindir de lo viejo para que aparezca lo nuevo. Y la vida constantemente nos proporciona eso. Por eso el apego nos somete a lo viejo. Y a veces hay cosas que ya no tienen que estar aquí, que no tenemos por qué vivir. Situaciones, relaciones, posibilidades, aspectos. Y tú tienes que soltar lo viejo. Dice, ¿por qué el hecho de ser auténtico y de ser verdadero me va a hacer prescindir de lo viejo? Amigo, quizás porque ya no tenga que estar ahí la trampa, la mentira, la condición. Pero tengo miedo a perder. Pues si usted tiene miedo a perder, va a estar sometido siempre a la trampa, a la mentira y a la condición, ¿no? Entonces no nos abrimos a lo nuevo. La vida te está proponiendo verdad, autenticidad, y tú niegas la verdad y la autenticidad porque estás atrapado a lo viejo, Esa es tu defensa, ese es tu apego, ¿sí? En esa aceptación que has explicado, en ese punto de vista de decir si han venido así las cosas porque tenían que ser, ¿hay ahí cierto conformismo? Lo primero que debe de haber es una comprensión real de lo que acabas de decir. Si esto viene a mi vida, lo tengo que vivir, pero no todo lo que viene a mi vida lo tengo que vivir. Me explico, es sutil. Todo lo que viene a tu vida no lo tienes que vivir. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos la capacidad de decir no gracias a ciertos pasteles envenenados que vienen a tu vida, y tú sabes que ahí hay un veneno. No me voy a comer el pastel. Tú eliges, siempre tienes libre albedrío y siempre hay una voluntad que puedes hacer consciente para decidir. Ahora bien, dicho esto, hay muchas cuestiones que vienen a tu vida y que tú reconoces como una prueba, como una oportunidad de ¿qué? De trascendencia, de cambio, de evolución, de progreso. Lo sabes reconocer y dices, esto es lo que tengo yo que vivir. Y entonces conscientemente decides, aunque eso cueste, porque a veces no es fácil tomar decisiones. Ahí está saber discernir aquello que la vida te trae como una prueba importante para que tú superes, o aquello que la vida te trae como algo para decir, no, gracias, esto no lo tengo que vivir, ¿vale? Digo esto porque mucha gente dice, ¿cómo ha venido a mi vida? Será porque lo tengo que vivir. Ahora, y ya nos quedamos ahí. Pues no, hay muchas cosas que no tendríamos que vivir o no tendríamos que caer, ¿verdad?, en la prueba que está definiendo o bien una voluntad o bien una actitud, ¿no? Y ahí hay muchas veces que es importante decir, no, gracias a los pasteles envenenados o a lo que tú no tienes que vivir. ¿Bien? Bien. ¿Algo más respecto a este punto?
Bien, actualizamos. Vamos a entrar hoy, si os parece, en el segundo aspecto del ego, que guarda relación con el miedo. ¿Qué es el miedo, en definitiva? El miedo es una inhibición del yo ante amenazas concretas que se establecen en el exterior y yo las vivo con una carga emocional, ¿verdad?, que me hace o bien huir, o bien defenderme, o bien protegerme. Por lo tanto, el miedo tiene una característica animal. El animal necesita tener miedo para poder huir del depredador o de aquel que lo va a matar o se lo va a comer, ¿no? El miedo es necesario desde un punto de vista animal. Pero hemos de entender que nosotros, como seres humanos, no tenemos leones permanentemente por ahí por la calle que nos van a devorar o que pretenden pues quitarnos la vida, ¿no? No hay tanta gente con puñales o con espadas o vete tú a saber que quieran amenazarnos o quitarnos la vida. No. ¿Qué hemos hecho los seres humanos? Lo que hemos hecho los seres humanos inconscientemente es trasladar el miedo animal como un agente de defensa útil en el instinto animal, lo hemos trasladado al instinto del ego, porque el ego funciona de forma instintiva animal. ¿Sí? Y entonces, ¿qué aparece? ¿Qué aparece aquí? Pues que vemos amenazas por todas partes. Amenazas muchas veces ilusas. Amenazas muchas veces que no tienen una base real. Amenazas que de alguna manera están provocando tu fuerza interior o tu voluntad para que la hagas consciente y tú tengas capacidad de afrontar. Pero ¿qué solemos hacer? A casita que llueve. A la menor presión de la vida, a casita que llueve. Porque el miedo es fácil de justificarlo. Yo no tengo que vivir esto ya vendrá otro día, afrontaré, ya sucederá, ya tendré, esto será para otras personas, no será para mí, pues no tengo que vivir eso. Y entonces es fácil que nos justifiquemos frente a las situaciones de riesgo que comporta la vida, ¿verdad? Y alimentemos el miedo. Obviamente, frente al miedo, la valentía es la cualidad capaz de llevarnos a afrontar esas situaciones. Por lo tanto, estamos hablando de una condición femenina yin, miedo, inhibición del yo, agua del chakra swadhisthana, miedo es visceral, angustia vital. El miedo genera angustia vital en el chakra swadhisthana. Por lo tanto, es una condición yin. Obviamente, como estudiaremos más adelante, las condiciones yin, ¿verdad?, se solucionan con las cualidades yang, ¿verdad? Mientras que las condiciones yang se solucionan con las cualidades yin, ¿no? Esto es así, siempre es así, ya lo estudiaremos. Estamos hablando de una condición yin, ¿vale? Miedo. Y la condición yin se soluciona con una cualidad yang. ¿Cuál es? La voluntad. La voluntad, la capacidad de afrontar, la capacidad de tomar partido, la capacidad de llamarte la atención y decir, yo puedo. Esto no puede conmigo. No me voy a engañar, voy a afrontar. Y a partir de ahí, tú generas algo fundamental. La actitud consciente. La actitud que mueve una voluntad clara para superar, para afrontar, para vencer pues las barreras dudosas, emocionalmente dudosas, de lo que provoca el miedo en nuestras vísceras. Muchos problemas, ¿verdad?, viscerales tienen que ver con el miedo. Muchísimos problemas de enfermedades viscerales tienen que ver con el miedo. El miedo afecta a nuestra vesícula biliar, ¿verdad?, radicalmente. Muchos problemas de vesícula tienen que ver con el miedo. Y el miedo afecta a la zona lumbar, afecta a los riñones, ¿verdad? Los riñones tienen que ver con la capacidad de afrontar. Yo afronto. Yo tengo, se dice vulgarmente, yo tengo riñones, se dice, ¿no? Los riñones, ¿verdad?, es cuando yo encajo.
encaja la vida, porque hacia los riñones vienen dos meridianos longitudinales que establecen en los riñones dos valores desde aquí arriba hacia abajo, ¿verdad? ¿Con qué objetivo aparecen esos dos meridianos? Con la capacidad de afrontar. Es una dualidad de afrontamiento que deriva de los dos hemisferios cerebrales en la posición, ¿verdad? Yang y Yin, desde aquí, ¿verdad? Yo afronto, tengo capacidad. Y eso es fundamental para la vida. ¿Qué aporto a la vida si yo no afronto riesgos? ¿Qué conquisto en verdad si yo no afronto retos? En este mundo que nos toca vivir, ¿verdad? La vida nos reta con un firme propósito, conquistar objetivos concretos. Es este mundo el que nos toca vivir. Si estuviéramos en otro planeta o en otro mundo, diríamos, las cosas vienen por la chimenea, pues ya vendrán las cosas, yo solamente me tengo que dejar caer, ya me redimirán los dioses, o vete tú a saber qué. No, miren ustedes, en este mundo que nos toca vivir, la actitud es fundamental para vencer retos, ¿verdad? Y conquistar nuestra voluntad consciente. Esta energía marciana no le gusta a mucha gente, ¿verdad? Ay, por favor, ay. No, poquito a poquito. No me empuje usted. Poquito a poquito, eso es reto, ay, la vida. Hay que fluir, todo el amor, fluir, cariño, con cariño todo, que la vida es de terciopelo. Fibromialgia. ¿Cuántos problemas de fibromialgia tienen como causa esta energía? Estoy harto de comprobarlo y de vivirlo en camilla. La fibromialgia son afecciones de nuestro campo vital que suceden por un clima interno que ha establecido la debilidad del yo. Un temperatura, temperancia. La fibromialgia sucede porque en el campo vital no se establece la tonicidad adecuada, ¿verdad?, entre lo que podríamos llamar las glándulas endocrinas y el propio campo vital. Las glándulas endocrinas siempre están transmitiendo información, no solamente por la comida que ingerimos, sino también por las impresiones que recibimos, ¿verdad?, en la psique. Eso se llama valores Bobby-Candlenot. Aquí ya lo hemos estudiado en otra conferencia. ¿Sí? Los valores Bobby-Candlenot son energías que impactan en nuestras glándulas endocrinas según cómo nos impresionamos. Pregunta, si yo soy muy impresionable, si yo me afecto por todo, a la más mínima me afecto, si el vaso siempre lo tengo lleno, desbordado, emocionalmente desbordado, ¿esto afecta a mi campo vital? ¿Esto afecta a la tonicidad entre mi órgano y mi sistema? Sí, señor, estoy harto de comprobarlo. La debilidad personal, los miedos, crean enfermedad constantemente y una de ellas es la fibromialgia. Sí, señor, estoy harto de comprobarlo. Porque hay más problemas de fibromialgia en general en mujeres que en hombres. Porque hay más problemas de vesícula biliar en general en mujeres que en hombres. Así, hoy en día es así. Dentro de 100 años a lo mejor no, porque como vamos con ese feminismo arrollador, pues igual llega un momento que ya son los hombres los que tienen muchos problemas de miedo. Bueno, pero todavía estamos ahí, ¿no? Todavía estamos ahí un poquillo ahí, ¿verdad? Y esto es así, sociológicamente es así. Y esto es así porque pues la mujer lleva muchos años, ¿verdad?, derivando su energía desde un punto de vista del miedo. Del miedo, estamos en este territorio. Claro que hay muchos hombres con miedo, y a lo mejor miedos como castillos, como camiones, eso no quiere decir nada, ¿no? Y hay muchas mujeres valerosas y con una actitud que tienen capacidad de afrontar carros y carretas. Yo no estoy diciendo lo contrario, a ver si no me malinterpretáis, ¿vale? Lo que estoy diciendo, ¿verdad?, es que es importante que cada cual tome comprensión, tome conciencia de cómo se ve sometido o sometida por el miedo. ¿Otro de los síntomas puede ser una dependencia emocional? Obviamente. Miedo a perder. Ahora lo vamos a estudiar, ¿vale? Porque vamos a estudiar tres tipos de miedo
que van a generar esa inhibición emocional, retraimiento del yo. El yo se retrae, por lo tanto, si el yo se retrae, no es capaz. Si el yo se retrae, no afronta. Si el yo se retrae, no se posiciona. ¿Vamos bien? Entonces es un yo disminuido, es un yo ensombrecido. El miedo ensombrece al yo. Obviamente, cuando estamos hablando de un yo ensombrecido, estamos hablando de debilidad personal. Ya decíamos que en el desarrollo de la personalidad la fuerza era fundamental, fuerza, capacidad de ser por mí mismo. Tengo fuerza, afronto, soy por mí mismo. Plexo solar. El miedo es lunar, el miedo es visceral, está aquí en la luna, abajo. Por lo tanto, la energía del miedo ha de subir. ¿Cuándo sube esa energía lunar? Vamos a decirlo así, es metafórico, pero ¿cuándo sube esa energía lunar? Cuando yo decido. Cada vez que yo tomo partido, cada vez que yo decido, voy a decidir construir, voy a decidir terminar el cuadro aquel que tenía a medio, voy a decidir afrontar este riesgo, voy a decidir hablarle a mi jefe ya de una puñetera vez y poner las cosas en claro. Cuando yo tomo una decisión, hay una energía que se mueve desde la víscera hacia arriba para que tú te resuelvas como individuo y se abra esa capacidad solvente en el plexo solar. En definitiva, todos tenemos este itinerario energético que resolver, desde la víscera hacia el plexo solar y el cardias, ¿verdad? ¿Con qué objetivo? Ser por nosotros mismos, construir un yo solvente, claro y solvente. Solvente es determinativo, ¿verdad? Determino, yo ejecuto. Sin embargo, ¿verdad? Desde la inhibición del yo podríamos hablar de tres tipos de miedo. Primer tipo de miedo, miedo a perder. Esto es muy común en los seres humanos, ¿verdad? Porque la mueve la sensación de inseguridad, de escasez, me falta. Obviamente, cuando usted está sometido por una sensación de penuria, de escasez, me falta, ¿verdad? Tú vas a tener siempre miedo a perder. O sea, que cuando se muere un ser querido, lo vas a pasar fatal. Sí, señor, lo vas a pasar fatal, porque tú psicológicamente estás en la penuria, me falta, por lo tanto, si a mí me falta, no me quites, le dices a la vida. Si a mí me falta, si yo estoy en la escasez, por favor, que no se vaya esto, que no. Cada vez que pierdo algo, cada vez que la vida me propone ese desprendimiento o ese perder algo, yo lo vivo con mucho miedo, no quiero perder. Aquí está la caja de Pandora, ¿no? Que era un mito griego, ya sabéis, ¿verdad? Porque Pandora era muy conservadora. Nosotros necesitamos conservar. Tener siempre, ¿verdad?, la caja llena de cosas para no perder, para echar mano. Por eso vamos llenos de equipaje. Equipaje en la espalda, equipaje en la mente, equipaje, ¿verdad?, de cosas, de dependencias, de necesidades, porque tememos perder. ¿De dónde parte esto? Interesante, ¿de dónde parte esto? Esto lo estudio yo en mi libro de Antropología del Humus Humano, lo estudio ampliamente. Viene, ¿verdad?, del proceso de cambio del homínido nómada hacia el hombre sedentario. Es un cambio cardinal. ¿Por qué? Porque el nómada tiene capacidad de migrar y de moverse, supervive. El hombre de Cro-Magnon supervive porque se mueve, el hombre de Neandertal sucumbe porque no se mueve, se hace sedentario. Dice, bueno, ya se irá la glaciación, sí, ya, pum, la glaciación se lo come. Sin embargo, el hombre de Cro-Magnon dice, que vienen los fríos, yo me muevo, yo cambio, yo emigro. Y en ese movimiento activo de afrontar lo desconocido, lo nuevo, supervive. Interesante, ¿no? Y el otro no. ¡Ay, qué miedo! Vaya a ser que me venga un león, vaya a ser que me coman, vaya a ser que allí yo no tenga, vaya a ser que... Miedo, me quedo en lo conocido, en lo fácil, ¿verdad? Sucumbo. Ese es el neandertal. Sucumbe. Se apega a lo conocido.
a lo fácil, porque le da una cierta sensación de seguridad. Claro. Sin embargo, el hombre de Cromañón es valiente, afronta, se busca la vida. Claro, ese proceso nómada que hemos vivido como homínidos, como hombres, como personas, claro, miles y miles de años, que ha favorecido nuestra capacidad de adaptación al territorio, al hábitat. Claro, favorece la hospitalidad, bueno, los nómadas tienen, vamos a decir, una serie de cualidades muy interesantes a tener en cuenta. Tienen más capacidad de supervivencia. El nómada tiene más capacidad de supervivencia. ¿Por qué? Porque es más fuerte. Sí. ¿Qué hace el hombre sedentario? Dice, no, mira, tanto moverse. Bueno, tanto. Nada. El terruño. Y lo que vamos a hacer es cultivar el terruño, ¿verdad? Y aparece el silo. ¿Qué es el silo? Acumular para el mañana, acumular para el mañana. La primera idea de los bancos fueron los silos, ¿no? Acumular para el mañana, ¿verdad? Tener para el mañana, para que no me falte. Ese es el primer concepto del banco, ¿no? Los silos, ¿no? Y se acumula el grano para el mañana, para el día de mañana, para que no me falte. Estamos perdidos.